Hola, bona tarda a tothom. Em dic Marta Selva, soc editora de Columna, la feliç editora de la Maria. I abans de res us vull agrair a tots haver vingut avui, vull agrair a la Casa del Llibre que ens atenguin i que ens rebin tan bé com sempre. I res, avui presentem el primer llibre de la Maria, que es titula La piràmide de la longevitat, i és un llibre que ens dona les claus per viure millor i viure més anys, que no és poca cosa. Per parlar del llibre, avui tenim amb nosaltres a Natàlia Subirats. Llegiré tot el que has estudiat perquè m'he intentat aprendre i no he pogut. Ella és llicenciada en Medicina, això sí, especialitzada en Medicina Familiar i Comunitària, té un màster en Naturopatia, un postgrau en Psiconeuroimmunologia i actualment cursa un màster en Teràpia Neural i un altre en Hipoteràpia i Rehabilitació. I això, et volia agrair també, Natàlia, que estiguis aquí amb nosaltres i que ens ajudis a parlar del llibre i a parlar de la salut. També vull agrair a la Maria la confiança per publicar en Columna l'edició en català del llibre. Per publicar aquest llibre, que és un petit tresor, perquè com ja veureu, això ens dona claus d'una manera molt fàcil, molt amena, molt didàctica, ens ajuda a poder fer canvis a la nostra vida que implicaran una millor forma física, mental i una vida més llarga en un bon estat de salut, que és el que volem tots. Elles dues conversaran sobre aspectes sobre la salut, però abans d'això volia fer-li algunes preguntes sobre el llibre en si, perquè aquest és el primer llibre de la Maria. La Maria, ella és dietista integrativa, professora i divulgadora científica, té també dues clíniques en què dirigeix ella, de medicina integrativa, però ella va començar estudiant una cosa molt diferent. Va començar en el món de les publicitats, relacions públiques i màrqueting. I voldria saber, tinc molta curiositat, com és que vas fer aquest tomb i vas fer aquest gir per començar-te a interessar en la salut fins a arribar a aquest punt? Hola, se'm sent? Sí. Doncs primer de tot agrair a tots vosaltres per estar aquí avui. Em fa molta il·lusió i estar ple de persones molt especials per mi. Agrair, per suposat, a la Natàlia per estar aquí avui i a la meva editora, a la Marta i l'Oriol, que no pot estar avui aquí. I bé, doncs, vaig començar, com tu dius, estudiant batxillerat artístic, després vaig fer publicitat, relacions públiques i màrqueting, i la veritat és que sempre he sigut una persona que m'ha interessat la salut. La meva mare sempre m'ha inculcat molts bons hàbits, per aquí tinc també la Dolors, que sempre ens ha integrat molt la importància de la nutrició, i des de petita m'ha interessat molt, però és cert que jo vaig patir una operació, una lesió molt forta al turmell, he passat per 3 operacions, i arrel de la meva recuperació, de la meva primera operació, vaig començar a entrenar a la força i a interessar-me més per la nutrició. Gràcies també al doctor Dalmau, que és qui em va animar a començar a entrenar per recuperar-me i que m'ha canviat la vida, em va salvar la vida, des d'aquí agrair-li molt. I bé, arrel del culturisme, que vaig començar a competir un any més tard, i bé, arrel de tota aquella experiència competint i els problemes de salut que em va portar a nivell hormonal, em va portar a interessar-me en tot el que és la importància i el poder que tenim a l'hora de recuperar la nostra salut. Vaig tenir problemes hormonals derivats d'això i em vaig començar a interessar en com jo podia arreglar-me'ls més enllà de les pastilles anticonceptives, i vaig descobrir tot el món de la salut integrativa, la psiconeuroimmunologia, i a partir d'aquí és quan vaig començar a pensar, ostres, penso que al final el futur de la salut hauria de ser integrar no només la medicina, sinó també la nutrició, la psicologia, l'entrenament, i tot forma part de la salut. I aquí em vaig començar a interessar, i a l'acabar la carrera, de fet la primera clínica era el projecte de fi de carrera, i a partir d'aquí el vaig començar a desenvolupar i ha acabat sent el que és ara, amb 20 professionals, 2 clíniques i divulgant aquesta idea de salut integrativa. I la idea d'escriure, de posar-ho en un llibre, de posar tot aquest coneixement en un llibre, com sorgeix? Perquè sents un dia la necessitat de dir això necessito transmetre-ho, com sorgeix la idea d'escriure? Doncs la veritat és que jo cada any, quan acaba l'any, faig el meu taulell de manifestacions i escric una mica què és el que m'agradaria que passés,
I el 2022 ho vaig escriure, però vaig decidir que esperaria que es donés l'oportunitat, no? I no forçar la situació, i a principis de l'any passat em van contactar diverses editorials i finalment doncs, em vaig decidir per publicar doncs, la versió castellana amb Penguin i la versió catalana amb Columna. I la veritat és que clar, em van donar 2 setmanes per entregar un índex i un títol, no? I això és com transmeto 6 anys de feina en 2 setmanes i resumir-ho tot en 300 pàgines, no? I arrel d'aquí jo sempre dic que això, que sempre han acabat passant coses, no? Millors i més grans del que m'esperava, i per tant vaig decidir amb el llibre doncs, deixar-ho passar, i que quan vingués l'oportunitat i l'hora que fos la indicada doncs, ja em contactarien, i doncs, arrel d'aquí vaig decidir doncs, publicar, i el tema va ser arrel d'un post, no? que vaig fer aquesta mateixa piràmide i va tenir molt èxit, i l'he basat bastant en l'experiència en clínica amb els pacients, doncs, que moltes vegades ens sentim sobreinformats, i vaig decidir fer un llibre on fiqués les prioritats on tocaven per ordre, i que la gent sapigués com cuidar de la seva salut, començant des de la base, no començant la casa pel teulat. I el procés d'escriptura ha sigut com t'esperaves, a part d'aquest primer índex que havia de ser fulminantment ràpid? Desenvolupar-ho tot, hi ha uns diagrames molt interessants, està molt ben explicat. Com ha sigut aquest procés? Doncs ha sigut un repte, han sigut 6 mesos amb els que he estat escrivint el llibre, i ha sigut difícil perquè clar, no vols ni fer-ho amb un llenguatge molt complicat, que ningú entén, però tampoc fer-ho molt fàcil i que sembli que no tens ni idea, no? Llavors ha sigut com intentar fer un entremig, i explicar certs conceptes ha sigut difícil, però estic molt contenta del resultat. Home, realment ho has aconseguit, ja ho veureu, que és un llibre molt fàcil d'entendre, i alhora es nota que està explicant conceptes que són complicats, i aconsegueixes això, que no és gens fàcil, de fer-ho entenedor per a tothom que no sabem res de medicina. A mi una de les coses que més em va agradar, que més em va sorprendre d'entrada quan vaig començar a llegir, va ser aquesta investigació que fas dels llocs on la gent viu més temps. Hi ha gent a diverses parts del món que és molt longeva, i tu una mica analitzes, no? I expliques, no vull fer spoilers però els farem, expliques com, no? Què tenen en comú aquestes persones, aquestes societats on les seves gents viuen més anys que l'habitual. Doncs a l'hora de fer aquest llibre vaig intentar fixar-me no només en les zones blaves del món, que són considerades les zones amb gent més longeva, sinó també estudiar les tribus, diverses tribus, com la Hadza, Yanomami, els Maasai, que per suposat no viuen tant anys perquè no tenen accés a tota la sanitat que nosaltres tenim, però sí que no hi ha pràcticament persones que pateixin problemes cardiometabòlics, amb hipertensió, diabetes tipus 2, obesitat, aterosclerosi. I aleshores vaig intentar juntar, estudiar totes aquestes zones i dir què tenen en comú. I tenen en comú, les dietes són completament diferents. Tens els maasais que s'alimenten de carn i llet, i tens després zones com Loma Linda que són purament veganes, i dius, ostres, i què tenen en comú aquesta ausència de malalties i aquesta longevitat? Doncs precisament la tribu, tenir una comunitat propera, aquest suport, al final els éssers humans som éssers molt socials que necessitem d'un entorn que ens ajudi, que ens aporti, aquest slow life, no anar tot el dia com bojos, amb aquest pilot automàtic estressats tot el dia. El moviment, sobretot, per exemple, en els Maasai, encara que mengin molt de carn i molta llet, una dieta alta en colesterol, en greixos, el fet de fer exercici físic diari té un efecte cardioprotector, per exemple, i no pateixen d'acumulació de placa, d'aterosclerosi. I sobretot una molt bona alimentació, com sempre dic, prop de la terra, aliments bàsics que s'han consumit de tota la vida, i l'exposició, per suposat, al sol, a la naturalesa, a l'estar en contacte amb altres animals, amb el bosc. Tots tenen en comú que s'exposen diàriament a la naturalesa. I de tot això he intentat agafar certs detalls de cada un dels llocs i com els podem aplicar en el nostre dia a dia. Realment és molt interessant això, aquesta visió que en el fons és aquesta, la visió integrativa de tot, no només tot el cos en si, sinó tot el teu entorn, tots els aspectes de la vida són els que fan que la teva vida sigui millor, sigui més curta, sigui més
o més llarga sigui més plaent, sigui més fàcil. Jo ja cedeixo la paraula a la Natàlia perquè comenceu a parlar, aprofundir més en el tema de salut. Després obrirem també un torn de preguntes per si algú es queda amb algun dubte que els hi vulgui preguntar a elles. Així que endavant. Bueno, faré el canvi al castellà. Hem decidit fer aquesta primera part en català i fer la segona part en castellà. Bueno, muchas gracias Natalia por estar aquí con nosotros de nuevo. Quería sin duda agradecer también a Antonio Hernández, que es quien ha hecho el prólogo, que ha sido uno de mis mentores, que lamentablemente no ha podido estar aquí, pero le quería transmitir pues un gran agradecimiento, por supuesto pues a Monse y Alberto por ayudarme en la revisión de algunas partes del libro, por supuesto a mis padres por todo el apoyo y por supuesto pues a todo mi equipo de trabajo que me acompaña pues en el día a día, a todos vosotros, por supuesto. Quería preguntarte, Natalia, que en muchas entrevistas me preguntan cómo es que pongo en la base de la pirámide, ¿no?, en la hora de establecer prioridades la salud emocional, y quería preguntarte si tú como profesional, como terapeuta, si tú consideras también que es la base, ¿no?, de una buena salud. A ver si, bien. Sí, yo de hecho comparto totalmente contigo la base de pirámide, porque sí que es verdad que cuando empecé a dedicarme a la medicina integrativa, porque en la medicina convencional normalmente no se le da tanta importancia a la nutrición, que es muy triste, pero es así. Entonces, cuando empecé con la medicina integrativa me centré mucho en la nutrición, en la salud digestiva, pero con los años, y ha sido lento, pero con los años me he ido dando cuenta que muchas personas, por muchos suplementos, cambios nutricionales que hagan, no acaban de mejorar sus síntomas digestivos porque hay un estrés, una depresión de base, y hasta que esto no mejora a nivel digestivo no mejoran. Entonces sí que esto me ha hecho replantearme que realmente la base de la pirámide es más el estado emocional. De hecho, hay ya estudios publicados de la importancia de, por ejemplo, una persona que tiene una gastroenteritis y en ese momento ha sido por estrés, pues me he puesto muy nervioso, he tenido diarreas, las neuronas de una parte del cerebro ya dejan como ese circuito abierto, por lo que esa persona cada vez que se estresa recuerda esos síntomas y vuelve a tener diarrea. Cuando pensamos en todo esto, realmente te das cuenta que la parte emocional, la parte, ¿no?, del sistema nervioso, para mí sí es la base, por lo que estoy de acuerdo contigo. Sí, creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Empezamos a hacer dietas súper restrictivas, ¿no? Esas dietas de moda, o tomar 30.000 suplementos. Y a veces tú lo debes ver con los pacientes, ¿no?, de decir, ostras, durante toda la semana lo hago bien, como perfecto, tomo mis suplementos, voy a entrenar, y sin embargo me sienta todo mal. Y llegan unas vacaciones o el fin de semana o me voy con amigos. Esto pasa mucho. Y bueno, he comido de todo, pizza, cualquier cosa, y sin embargo me encuentro perfectamente, ¿no? Y sorprende, y a veces incluso les frustra mucho, ¿no? Pero yo siempre insisto en salud emocional, ¿no? En que hay muchas maneras, y en el libro pues explico distintas cosas que podemos hacer, pues terapia psicológica, que hay de muchos tipos, no siempre a todos los profesionales pues conectamos a la primera, ¿no? Otras muchas actividades, por ejemplo me decía una paciente recientemente que ya nada le calma más, por ejemplo, que tocar el piano. Es decir, creo que vivimos como muy centrados, por supuesto, en el trabajo, ¿no?, y en cumplir con nuestro día a día. A veces nos olvidamos de hacer actividades que nos ayuden, y muchas veces que, por ejemplo, que nos conecten con la infancia, ¿no?, cuando no teníamos preocupaciones. A veces, no sé, cuando me noto muy agobiada, me funciona muy bien, por ejemplo, quedar con antiguas amistades que me conocen de toda la vida, o abrir una caja que tengo con muchos recuerdos, ¿no?, de cuando yo era una niña, o pintar, que es algo que también hacía mucho. Y todo esto nos ayuda a calmar ese sistema nervioso que al final es tan importante, ¿no? Sí, de hecho es como una parte, ¿no?, de la sociedad, que al final es producir 24 horas al día, casi 7 días. Bueno, a lo mejor 7 días es más en Estados Unidos, aquí 5, pero los 5, ¿no? Es como me paro un momento, hago una siesta y me siento mal porque estoy perdiendo el tiempo y tendría que estar produciendo. Y de hecho pasa mucho, ¿no?, en pacientes que vienen a hacerse, bueno, pues un poco una revisión, una ITV que digo yo, y están bien, son madres, y después de tener un hijo no es solo el momento no duermo durante un tiempo, sino también el hecho del multitasking, tener que estar pendientes de tantas cosas, que al final esto también pues, ¿no?, influye en todo esto.
Y luego hablamos mucho y estamos muy de acuerdo las dos en el tema de la hiperinformación. Ahora, incluso yo que me dedico a esto, abro Instagram y me estreso a veces porque te sale el carnívoro, ¿no? Todo el carne, la verdura, antinutrientes, vamos a morir todos. Vale, no sé qué. Bueno, me paso vegano, ¿no? Porque vegano tal. Bueno, pues me voy para aquí. No, porque el lácteo inflama. Claro, al final es tanta información. Yo creo que la gente está realmente intentando comer mejor y ya no sabe por dónde tirar, ¿no? Porque las legumbres me inflaman, la carne roja es, ¿no? A nivel cardiovascular es lo peor, y esto yo creo que al final también afecta mucho, y ahora hay, ¿no?, mucho tema con el tema de la dieta cetogénica. Entonces, bueno, realmente tú ¿qué piensas a nivel de cuál sería la dieta antiinflamatoria, ¿no?, más perfecta? ¿Qué opinas de la cetogénica? Pues es el gran temazo. Creo que todos vamos bastante perdidos, incluso nosotras mismos, y yo he sido la primera que también he probado todas las dietas, ¿no? Bueno, pues ahora una comida al día. Claro, de tomarme 400 gramos de salmón, encontrarme fatal todo el día. Y, oye, pues dices, claro, antes de recomendárselo a un paciente voy a probarlo yo, ¿no? Y ahora vegana, y al final te das cuenta de que primero no hay una dieta igual para todos, y si miramos también las zonas azules y, como hemos dicho, otras tribus, cada una come completamente diferente acorde a lo que ha tenido su entorno. Entonces el ser humano, claro, se ha desarrollado en áreas totalmente distintas, ¿no? Y cada persona al final tiene unas necesidades distintas. Pienso que sí es cierto que hay ciertas recomendaciones dietéticas que sí que aplican a todo el mundo y que los estudios pues concuerdan bastante, ¿no? Pues todo lo que es el consumo frecuente y regular de productos, por ejemplo, ultraprocesados, el abuso de alcohol, por ejemplo, el abuso de todo lo que es bollería, productos con muchos azúcares, pues por supuesto no es saludable y no se relaciona con la longevidad, ¿no? Pero claro, tampoco hay que irse al otro extremo, ¿no? De muchos pacientes que si se comen un donut un día viven ya desesperados, estresados, y que eso al final también es un trastorno de la alimentación, el no poder flexibilizar aunque sea un día, y también causa mucho estrés, cortisol, inflamación, y tampoco nos va bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que encontrar ese punto medio que nos cuesta. Y a la hora de recomendar qué tipo de alimentación, pues yo siempre recomiendo lo más cercano de la tierra posible, ¿no? Y los alimentos pues, que menos procesados han sido. Y por supuesto intentar hacer menos comidas y hacerlas mejor, ¿no? Existe ese mito nutricional de que hay que comer 6, 7 veces al día y no podemos pasar más de 2 horas sin comer porque catabolizamos y bueno, y drama, ¿no? Y para nada, o sea, al final yo soy muy partidaria de intentar comer pues 2, 3 o incluso 4 veces al día, pero intentar hacer unas comidas que realmente nos vayan bien por horario y que nos sintamos saciados y hacerlas bien, ¿no? En vez de hacer muchísimas y mal y no estar picoteando todo el día, que al final eso también le afecta, ¿no?, al sistema digestivo. ¿Cuál es tu visión a nivel de dieta? Sí, de hecho yo insisto mucho en los pacientes, ¿no? Al final pienso que es como escúchate y haz realmente lo que te sientas cómodo, mientras evidentemente el plato, ¿no? Digo, si os dice solo que os coméis donuts, entonces no escuchéis a vuestro instinto, pero si os dice que no os apetece desayunar o que a lo mejor por el tema, porque a veces por el tema horarios, si tú trabajas y por ejemplo al mediodía tienes muy poco tiempo, tal vez te va mejor hacer un súper desayuno, no comer y hacer una súper cena, y en ese momento que comerías mal, de tupper, estresado, ya digerirías mal, te la saltas, haces una infusión y llegas súper bien al final del día, no te hinchas y tienes la energía que súper bien, porque muchas veces incluso si comes mal, pues normalmente ¿qué hace la gente? Pues no me ha dado tiempo a prepararme el tupper, me voy afuera a comprar tal. Claro, vas ahí, de todo lo que encuentras normalmente pues te gusta la pizza o la pasta, no encuentras otra cosa, entonces te compras eso. Muy bien, te lo comes, luego te coge un bajón por la hipoglucemia posterior a la comida, que no te puedes concentrar en el trabajo. Entonces llegas a casa por la noche súper chof de energía y además con mucha ansiedad, porque como el azúcar te ha bajado mucho, lo que quieres es comer, pues picotear. Entonces mientras te haces la cena, ya sacas el vinito, el queso, el no sé qué, no sé cuántos, y es mucho mejor comer mucha proteína, grasas saludables, verduras, desayuno y hacerlo en la cena, y te evitas estas subidas y bajadas de azúcar y esa ansiedad que le acompaña a muchísima gente por la noche. Claro, coincido totalmente contigo. Y al final, respecto a esta moda, ¿no?, ahora mismo con las dietas low carb, las dietas cetogénicas en sí, les encuentro un sentido porque han tenido tanto éxito, ¿no? Porque al final
es lógico que vivimos en una sociedad pues súper sedentaria, que abusa mucho de los carbohidratos, de mucho cereal, de mucho procesado, y al final, claro, notan que con estas dietas, como mucha gente tiene problemas de resistencia a la insulina, prediabetes, claro, tiene sentido, pero yo pienso, ostras, ¿por qué no insistir más, ¿no?, en balancear el aporte tanto calórico como de carbohidratos, regularlo al ejercicio e intentar no intentar comer menos, ¿no?, y restringir toda esa parte de alimentación y cada vez menos carbos, sino intentar aumentar la parte de gasto, movernos más, hacer más ejercicio, construir más masa muscular y no restringir tanto la alimentación, que al final, siempre lo digo, ¿no?, es muy social. La comida no es solamente, no nos nutrimos simplemente por aportar calorías y cumplir con las vitaminas y minerales, sino al final es una manera también de compartir momentos, de compartir celebraciones familiares con los amigos, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante, por supuesto, llevar una buena dieta balanceada, pero intentar insistir más en que nos movamos, ¿no?, en no cada vez comer menos. Entonces, yo pienso que queríamos hablar un poco de las dietas low carb cetogénicas. Por supuesto, hay evidencia pues, en prediabetes, ¿no?, resistencia a la insulina, en diabetes tipo 2, en casos de epilepsia, pero al final yo pienso que es una alimentación transitoria para ciertos tipos de personas y estados patológicos, pero no es la panacea ni va a ser la cura de absolutamente todos los males, como parece que ahora mismo es, ¿no? Sí, porque de hecho hay muchas mujeres que después de hacer cetogénica pues se quedan sin la regla, ¿no? Porque para las mujeres es importante comer carbohidratos, pero claro, es muy diferente comer carbohidratos de comida procesada o comer carbohidratos de tubérculos, cereales, ¿no? Bien legumbres, sin antinutrientes, ya tratadas, etcétera. Es como que realmente si empezamos a restringir, de hecho hay una cosa en el libro que habla sobre los japoneses que tienen esa regla del 80-20 de quedarse siempre un poco con hambre, pues más o menos es lo que hago con los pacientes, digo 80-20, de lunes a viernes súper bien, y el sábado y el domingo disfruta un poco, ¿no? Evidentemente con un equilibrio, pero no te sientas culpable si te vas a comer una pizza con los amigos, no te sientas culpable si quieres hacer un bermutillo, ¿no? Es como, tiene que haber algo más que solo, sí, a lo mejor hay gente que a nivel mental pueden aguantar ser tan estrictos durante toda su vida, pero yo conozco muy pocos. Hay alguno, pero muy pocos. Y hablando un poco de este tema de alimentación, vamos a hablar un poquito de intestino, que es lo que más me especializo, ¿no?, y que tú también trabajas. Cuando hablamos de alimentación, claro, también cada persona pues tiene sus intolerancias, sus problemas digestivos, no todos toleramos los mismos alimentos, ¿no? Y quería preguntarte, que es un tema que también está muy en la boca de todos, ¿no?, ¿qué es lo que más afecta a la microbiota, ya que sabemos que es un punto importante, ¿no?, a la hora de hablar de salud? Y si nos podrías decir, en tu opinión, cuáles son los elementos que más afectan a la salud digestiva. Bueno, yo creo que al final, evidentemente, una alimentación procesada, o sea, si tú vas al supermercado, seguramente un pasillo o dos encontrarás alimento fresco, no envasado. Todo el resto del supermercado es totalmente envasado, ¿no? Entonces no comemos realmente comida real. Comemos comidas ya procesadas con un montón de ingredientes que cuando llevas más de 3 ya te has perdido. Y luego también muchos camuflados, ¿no? No sé cuántos, bueno, como es no sé cuántos no parece muy malo, ¿no? Pero sí lo son. Entonces estas partes es como que nos las saltamos. Entonces esto evidentemente es una cosa que nos está afectando mucho y por eso cada vez tenemos más enfermedades autoinmunes, digestivas, cáncer, porque no hay una buena alimentación en la sociedad, ya no solo el tema del sedentarismo, sino que estamos muy mal alimentados. O sea, muchas veces vas al supermercado y ves, ¿no?, pues gente con obesidad comprando unas cosas, patatas y tal, y con niños. Dices, bueno, si ya empezamos así desde pequeños, pues bueno, falta... De hecho dijiste, ¿no?, que en el libro pones que en Japón tienen información, en los coles no hay comida procesada, hay nutricionistas. A veces espero cuándo empezará esto aquí, incluso en los hospitales, ¿no? En los hospitales, tanto si ingresas como si vas al bar, comida real, no, ahora croissants, donuts, y pienso, ostras, estamos en un hospital, tal vez aquí de puertas para adentro esto no tendría que pasar, ¿no? Esto es una parte súper importante. Luego, evidentemente, la medicalización de la sociedad. Estamos tomando muchísimos medicamentos que no necesitamos, pero ¿qué necesitamos para no tomar tantos medicamentos? Es precisamente tiempo. Y en la medicina convencional no hay tiempo para los pacientes. Yo cuando trabajaba en urgencias en 6 horas visitaba 40 pacientes. ¿Qué pasaba? Que al final para poder llegar a todos no tenía tiempo de decirles que una radiografía solo los irradiaría si
No, los enviaba a hacer la radiografía porque no me daba tiempo a visitar a todos los pacientes. Y les pasa lo mismo. Entonces, tú para hablar con un paciente y explicarle la necesidad de que coman bien, de que a lo mejor la tos la tiene porque tiene que sacar algo del pulmón y que un antitusígeno no le irá bien, o que la fiebre es buena para matar el virus y que el paracetamol mejor que se espere, y explicar todo esto, necesitas al menos 12-15 minutos, y es imposible porque tenemos 4 minutos por paciente. Entonces, cuando estamos en una sociedad donde la medicina va así, entre la medicalización, la alimentación procesada y el superestrés que tiene la gente hoy en día, realmente estoy preocupada. Cada día veo más gente estresada y siempre digo, los médicos porque ya no vienen a mi consulta, pero una de las profesiones que tengo más estresadas en consulta son los maestros. Están muy mal. Entonces digo, es como una llamada de atención. ¿Qué estamos haciendo? Son los que están criando a nuestros hijos. Entonces, vamos a intentar ya escucharlos más, qué necesitan, y a respetar más su trabajo, entre uno de muchos ejemplos, ¿no? Entonces, lo vemos en consulta, tú lo verás también. La gente está muy estresada, no están bien. Entonces, todo esto a nivel de microbiota, fatal. No, por supuesto, lo que hablabas de la situación en los hospitales, ¿no? Tengo también a Ángel, a Isabel, que también están, de hecho, trabajando en sanidad pública aún, y es que ven hasta 50, 60 pacientes, así es imposible poder atender en condiciones, ¿no? Y que en el libro también lo pongo, que podemos insistir mucho en salud mental, ¿no? Meditación, el yoga, por supuesto que hay estudios que lo demuestran, pero si vivimos en un país en el cual tenemos acceso a la psicóloga, a la psiquiatra cada 3-6 meses, estamos trabajando 50 o 60 horas por un bajo sueldo y no tenemos dinero para pagar un psicólogo, por mucha meditación y yoga que hagamos, ¿no? Entonces creo que es una parte importante también a resaltar, y más en España, que el consumo de benzodiazepinas está por las nubes, ¿no? Y que hay otras cosas que se pueden hacer. Dinamarca, por ejemplo, ha conseguido bajar muchísimo el consumo, pues haciendo cambios, ¿no? Todo lo que es una atención a la salud mental. Y lo que hablamos también en los hospitales, al final pienso que, por ejemplo, como la comida que se sirve, ¿no? Que me dicen muchos, es un día. Y digo, sí, es un día, pero al final es el ejemplo que tú das y la importancia, ¿no? Dices, si voy al hospital porque estoy enfermo y me sirves un Nesquik con galletas y lo único que veo al salir son procesados, ¿qué imagen tengo? Bueno, pues esto de la nutrición, ¿qué más da, no? Y más en España, bueno, en todo el mundo, ¿no? En el que hay esa consideración tan grande, ¿no? a lo que dice el médico, que por supuesto es importantísimo, pero luego viene el nutricionista, ¿no? Y te dice, oye, es importante, te dice, bueno, pero si en el hospital me sirven esto, y mi médico me ha dicho que da igual, ¿no? No todos, pero en general pues a veces ocurre, ¿no? Y le quitan importancia. Entonces yo pienso que eso es algo que sí que es importante cambiar. Y a la hora de hablar de medicación, claro, al final en los estudios, pues ¿qué es lo que más le afecta, ¿no? A la microbiota? Pues por supuesto el estrés, el sedentarismo y también el abuso de medicación como antibióticos, que al final, claro, no decimos déjate tomar antibióticos porque son malos. Claro, no, por supuesto, si te lo recomiendan tienes que tomarlo, ¿no? Pero fortalecer el sistema inmunitario, ¿no? Intentar hacer ese cuidado y responsabilizarnos más de nuestra salud para evitar tener que ir a tomar antibióticos, ¿no? Yo cogía anginas cada mes prácticamente, ¿no? Fue cambiar la alimentación y, o sea, se redujeron muchísimo los episodios y hacer más ejercicio físico. Y sabemos que la resistencia a antibióticos es un problema que cada vez va en aumento, ¿no? De hecho, hay un podcast de unos biomédicos que se llama Biosíntesis, que comentan que en 2050 habrá más casos de muerte por resistencia a antibióticos que por cáncer, ¿no? O sea, realmente que a veces nos toman como los hierbas, ¿no? Cuando sí. Hablando así como las hierbas. Así ¿sí? me llamaban en el ambulatorio. Sí, cuando recomendamos probióticos, herbáceas o suplementos, pero esto es que al final no nos queda otra, ¿no? Y la última ya, sobre todo el consumo, por ejemplo, de omeprazol, de inhibidores de bomba de protones, que se toman también como caramelos, supuestos protectores de estómago, muchas veces por gastritis, que lo causó el estrés, ¿no? Por supuesto, momentos puntuales que tienes que tomar medicación por una operación, ¿no? O lo que sea, oye, sin problema. Pero ese consumo diario por esa acidez que muchos sufren, pues eso también afecta a la microbiota porque hace que el estómago se vuelva menos ácido y al final pues aumenta el riesgo de sufrir parasitosis, SIBO, etc. Y que ¿no? cuántas gastritis son realmente por ácido bajo, no por sí, alto, por lo es que el omeprazol aún no empeora más. Sí. Es como, Así hay un que, tema aquí. Pero al final vamos a lo mismo, al estrés, ¿no? Y respecto a este tema,
quería preguntarte sobre el SIBO, ¿no? Del que hablamos mucho y que hay mucho revuelo y un poco de confrontación a veces, ¿no? con la parte más tradicional de la medicina. Quería preguntarte desde el punto de vista si el SIBO existe realmente, si es realmente un problema y qué otros pues, problemas digestivos mucha gente podría confundir con SIBO, ¿no? Que nos hables un poquito sobre esto. Bueno, el SIBO para mí sí existe. Lo que pasa que en la medicina convencional a veces, eso pasó con la vitamina D, por ejemplo, cuando vieron que toda la población está baja de vitamina D, decidieron cambiar los valores del laboratorio y poner que los valores probablemente son más bajos porque como todo el mundo está mal, ¿no? Entonces, con el SIBO yo creo que está pasando lo mismo. Como todo el mundo tiene SIBO, pues será que no existe. Pero claro, todo el mundo que tiene SIBO se encuentra mal, tienen síntomas, a lo mejor no tienen mucha limitación en su vida diaria, pero sí tienen síntomas, se hinchan, etcétera. No es normal hincharse, no es normal tener diarreas, no es normal que no sé cuánto % de la población tenga colon irritable, que clarísimamente no existe. Al final es como un diagnóstico, ¿no? En plan, te pongo este nombre para que tú sepas que tienes algo, pero realmente detrás hay un SIBO, una candidiasis, unos parásitos que no sabemos diagnosticar. Entonces, para mí sí existe. Lo que pasa que creo que a veces a nivel convencional necesitan verlo ellos para ya poder decir, sí, porque hemos hecho tal estudio. Pero claro, detrás de los estudios hay farmacéuticas y hay mucho dinero que se tiene que poner. Si nadie pone este dinero, pues los otros parece que un poco estemos hablando de cosas que no existen, pero para mí sí que existen, porque la gente tiene síntomas. Si no, pues diría que tal vez sí que no existe. Pues muchas gracias, ¿no? Y que lo digas tú. La verdad que, bueno, pienso que es importante que también lo escuchen, ¿no? Por parte de médicos, jolín, que creo que es importante, ¿no? Unirnos todos y darle más importancia a la salud intestinal, porque es cierto que cada vez vivimos más años, ¿no? Eso está clarísimo y es una gran suerte y gracias a la sanidad, al acceso a medicamentos, pero sí es cierto, ¿no? Que todo lo que son esas enfermedades crónico-inflamatorias, las que, bueno, te dejan continuar con tu día a día, pero te provocan fatiga, embotamiento mental, ese hinchazón, ¿no? Todo nos ha pasado esos momentos que nos hemos hinchado y no pensamos como pensábamos antes, más lentitud, más sensación de embotamiento, de malestar, de ansiedad incluso. Entonces, claro, todas esas enfermedades creo que muchas veces no se les da la importancia que tienen, ¿no? Quizá no son graves, pero sí que afectan mucho a la calidad de tu día a día. Y la disbiosis intestinal, por supuesto, lo vemos en consulta y por eso precisamente el equipo y yo, ¿no? Nos especializamos en eso porque vemos cómo cambia la calidad de vida de la persona, ¿no? Ya no solo ese hinchazón que muchos confunden a veces con grasa, ¿no? Les provoca también muchos probar distintas dietas, ¿no? Enfocarse en que quieren perder grasa y al final era simplemente, cualquier tipo de disbiosis, ¿no? Helicobacter, SIBO, etcétera. Y pienso que no es que el SIBO está de moda, ¿no? Es simplemente, pues recientemente, ¿no? Se ha indexado como enfermedad aceptada por la OMS y hay más acceso a estas pruebas, ¿no? Como cuando se descubrió el Helicobacter, que lo trataban de loco, ¿no? Al quien lo descubrió hasta que se tomó se infectó el mismo y demostró que era la principal causa de úlcera. Sí. Claro, es una moda que a partir de ese día todo el mundo se hiciera pruebas. No, pues aparece la prueba, se da importancia y ostras, que lo ves en pacientes, ¿no? Cómo mejora la calidad de vida al mejorar la salud digestiva. Sí, creo que más que él no existe tendríamos que preguntarnos por qué casi el 70% de la población tiene SIBO. Es como, porque muchas veces siempre intentamos buscar como tengo esto por esto y las enfermedades son multifactoriales, entonces realmente con con la inflamación silente crónica de la que hablas mucho en el libro, el SIBO es una de las causas de inflamación silente más comunes, te diría, ¿no? Y esto sí es el primer paso para que el sistema inmunológico no funcione bien y de aquí vengan muchas enfermedades autoinmunes y cáncer, por ejemplo. Lo que pasa que a veces a nivel de medicina intentamos como diagnosticar y descartar enfermedades importantes, ¿no? Un cáncer, algo que te vaya a matar o que te deje inválido o algo que te dé un síntoma que realmente te limite mucho la vida. Pero no pensamos en que arreglar y ayudar a mejorar todas estas cositas como el SIBO van a hacer que ese cáncer no llegue, ¿no? Y creo que es muy importante que le pongamos un foco importante aquí y que sé que se pueden hacer muchas cosas y creo que se harán, pero bueno, tenemos que darle un poco más de tiempo. De momento lo empezamos nosotras. Claro, por eso siempre digo que al final creo que aún existe esa tensión quizá entre la medicina integrativa, ¿no? Y la tradicional, y yo pienso que tiene que ser
totalmente lo contrario, una unión, ¿no? de ambas, porque ambas son totalmente necesarias y al final, pues, no una única persona, ¿no? No podemos esperar tú como médico, ¿no? De que seas mi psicóloga, mi entrenador personal, mi nutricionista. O sea, al final creo que cada uno tiene, ¿no?, su especialidad, tu sector, y creo que todos podemos contribuir a mejorar la salud de la persona y cada uno tiene su espacio sin invadir el del otro, ¿no? Y pienso que, bueno, y es lo que intento promocionar en estos equipos, ¿no? De intentar unirnos todos y, oye, cuando sea necesaria una cirugía, pues una cirugía, cuando sea necesario un medicamento, medicamento, cuando sea necesario cambiar la medicación o hacer un tipo de ejercicio de rehabilitación, ¿no? Intentar integrar todo esto en una única medicina. Exacto, sí, sí, de hecho yo siempre digo, ¿no?, que hago medicina integrativa porque para mí ya integro la parte convencional con la parte más natural o más, te diría, más ir a buscar la raíz del problema, ¿no? Que pienso que es donde la medicina convencional falla. Es como te doy este medicamento que te va a inhibir estos síntomas, pero realmente estos síntomas, ¿por qué los tienes, ¿no? Y es un poco la medicina que yo hago, y evidentemente muchas veces utilizo medicamentos y siempre digo lo mismo, yo trabajo en urgencias. En urgencias, si vienes con un infarto, no te voy a dar un aceite esencial, te voy a dar, gracias a Dios, toda la medicación que tenemos, ¿no? Pero creo que todo tiene un lugar y un momento, y creo que la medicina integrativa tendría que estar ya en todos los hospitales, y de hecho las mejores universidades de Estados Unidos, como la de Harvard, tienen uno de los departamentos que tienen con más dinero y con más prestigio, es el de la medicina funcional integrativa. Entonces, creo que sí que va a llegar, pero es porque es un sistema muy diferente. Por ejemplo, el de Estados Unidos tiene mucha importancia también el tema farmacéutico, y aquí en España aún tiene mucha importancia el médico en sí, como persona. Entonces, aquí, para que haya este cambio, tienen que ser los médicos en sí quien decidan hacer este cambio. Y yo creo que vendrá, porque básicamente es ver uno o dos pacientes y ya. Y yo siempre le digo a mis pacientes que al final yo los ayudo a ellos, pero es como un efecto piramidal, porque ellos van a ir al médico y les van a decir que han hecho esto, y tarde o temprano todo esto, ¿no?, lo van a escuchar y lo van a poner en práctica, y luego los pacientes ayudan a sus familiares. Y esto, y tú lo has visto, o sea, al inicio, cuando empezamos a trabajar, pues íbamos poco a poco. Ahora ya tenemos listas de espera, ¿no?, porque la gente ha dicho, basta, quiero, ¿no?, tomar las riendas de mi vida y que no dependa de terceros mi salud, ¿no? Quiero estar bien y quiero vivir. No sé cuántos años voy a vivir, pero los quiero vivir bien. Y va un poco de esto, ¿no? Y a nivel de ejercicio, yo quería preguntar, porque además voy a aprovechar que está mi padre aquí, y que yo siempre insisto mucho, papá, tienes que hacer ejercicio, y siempre me dice, ¡güey!, me da largas, ¿no? Es como, explícale a mi padre el ejercicio para longevidad, ¿por qué es tan importante? ¿Qué tipo de ejercicio recomendarías tú? Pues bueno, hablando por ejemplo de las Blue Zones, ¿no?, lo que tienen en común y estas tribus, pues es el movimiento constante, ¿no? Y sí que es cierto que en estas zonas la gente no, como tal, no son unos fans del gimnasio, ¿no? No van todos los días ahí a entrenar, pero sí es cierto que tienen pues actividades en el campo, ¿no? Subir, bajar colinas, trabajar, ¿no? Aplicar la fuerza de alguna manera con tareas manuales. Tienen ese movimiento constante, ¿no? Pues en las tribus también, pues ir a cazar, ¿no? Prepararse físicamente para poder llevar alimento a sus familias, claro. Y no es que tengamos que ver a esta gente y decir, bueno, como ellos no van al gimnasio, yo tampoco, claro, pero tú en el día a día no te entrenas para ir a cazar, no sé, cualquier animal que veas por las Ramblas, ¿no? Lógicamente. Hay unos cuantos. Entonces, claro, yo lo que siempre digo es intentemos un poco imitarlo, ¿no? Ya que tenemos ese trabajo tan sedentario, pues intentar compensarlo por otros lados, ¿no? Pues de distintas opciones que podemos hacer en nuestro trabajo, ¿no? Pues levantarnos cada cierto momento, tener sitios para estirar, lo que sea. Y sobre todo, yo insisto aparte, ya luego hablamos de entrenamiento, pero hacer actividades fuera de ese tiempo que nos lo hagan pasar bien y que nos hagan movernos, ¿no? Intentar ir al trabajo si podemos en bicicleta, caminando, ¿no? En algo que podamos hacer ejercicio físico si podemos hacerlo, o hacer algunos días a la semana, poder ser alguna actividad, por ejemplo en mi caso pues el baile, ¿no? Que es al final movimiento y lo disfruto. Alguna actividad, pues yo qué sé, la que cada uno le guste, ¿no? Luego a nivel más, ¿no?, de tipos de entrenamiento más relacionados con la longevidad, pues por supuesto el entrenamiento de la fuerza, del que le doy mucha importancia, y también porque bueno, me ha salvado la vida y me ha ayudado muchísimo tanto a ganar
mucha seguridad en mí misma, en verme capaz de hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Y a reducir mucho los dolores de espalda. Es decir, para mí el entrenamiento de la fuerza ha sido un antes y un después, y pienso que, y la ciencia también lo dice, ¿no? Que la misma masa muscular fortalece el sistema inmunitario, previene la osteoporosis, sobre todo interesante para mujeres en edades avanzadas, ¿no? Poderte levantar de la cama, ¿no? Al final nunca lo pensamos, pero ostras, ¿cómo vas a vivir los últimos 30 años de tu vida, ¿no? En una silla, sin poderte levantar, dependiendo de todo el mundo, siendo una persona mayor, ¿no? Con fuerza, con elasticidad, que se puede valer por ella sola. O ir con tus hijos, ¿no? Si estamos pesando 150 kilos, no tenemos ausencia de masa muscular, ostras, prevenir una caída, correr para ir a buscar a tu hijo, levantarlo, ¿no? Cuidarlo, o no sé, al final necesitamos esa masa muscular que a partir de los 30, lamentablemente, va para abajo, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí el entrenamiento de la fuerza es clave. Por supuesto el cardiovascular, ¿no? Pero pienso que este ya lo conocemos más todos y es el que más se ha repetido, y pienso que incluso abusamos, ¿no? Muchas veces de la parte cardiovascular, todo lo que nos pensamos que, bueno, pues es salir a caminar, a correr, y ya lo tenemos hecho, y por eso en el libro sobre todo insisto en esta parte de la fuerza, que pienso que es aún muy tabú, y especialmente en las mujeres. Y también hablar un poco, que eso también creo que lo comentamos tú y yo, ¿no? Cuando hablamos de este tema, y es el otra parte, ¿no? Muchas veces pensamos que debemos de hacer ejercicio físico extenuante, ¿no? Y que cuanto más mejor, y realmente lo vemos por ejemplo en deportistas como ciclistas de súper alto rendimiento, como tienen un estrés oxidativo brutal que les provoca ese ejercicio físico. Al final, claro, estamos hablando de un deporte de competición, ¿no? Pero yo creo que hay que encontrar ese punto medio, ¿no? Entre no abusar y llegar también a una mala relación con el cuerpo, ¿no? Y ese abuso, y entre el no hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál es un poco tu visión con el ejercicio físico? Sí, de hecho, creo que durante el COVID lo vimos, ¿no? A veces la gente era como un deportista de élite, está ingresado en la UCI, todo el mundo se sorprendía mucho. Ostras, ¿cómo puede ser si ¿no? hace, yo que sé, ciclismo de élite, está un montón de horas entrenando a la semana? Bueno, porque la gente a veces relaciona ejercicio con estar, ¿no? sano, pero a veces no, porque cuando el ejercicio se lleva a un extremo, pues puede dar este problema de estrés oxidativo, y pues lo vimos durante el COVID, fue como más que llegó a todas las casas, ¿no? Y igual, de la otra forma también, a veces pues tenemos una fatiga muy intensa, llevamos muchos años yendo contrarreloj, estamos muy cansadas o cansados, y llega un momento donde no, yo tengo que hacer 1 hora de ejercicio al día. No, si estás muy cansado, tal vez con 15 minutos al día, un poco de fuerza, 2 pesas en casa, y con esto tienes más que suficiente. A veces la gente es como que quiere ir siempre a lo extremo, ¿no? Y al final solo 15-20 minutos en casa pueden hacer maravillas. Sí, es como el todo o nada, ¿no? Lo de lunes empiezo. Pues oye, yo creo que una de las claves, ¿no? Llevo ya 10 años entrenando la fuerza prácticamente. Creo que una de las claves ha sido oye, esta semana puedo entrenar 10 minutos, pues mejor eso que nada, ¿no? Intentar no hacerlo todo súper perfecto. Es decir, nunca vamos a poder comer 100% de los días bien, entrenar 4 días de la semana una rutina perfecta, hacer nuestro yoga. Al final me recuerda mucho, ¿no? a un vídeo tuyo con un girasol que salía intentando, ¿no? O esos típicos vídeos, ¿no? Con la chica con el ojo así, de intentar, oye, cumplir con mi yoga, con la rutina facial, con la rutina de cuidados, con las uñas perfectas, con el ejercicio, o sea, no llegamos y no puede ser, ¿no? Entonces, oye, pues intentar hacer lo mejor que podamos dentro, ¿no? de nuestras posibilidades, intentar tener una rutina, y que no pasa nada. Si podemos hacer 10 minutos de ejercicio una semana, mejor esto que nada. Y a veces creo que con el ejercicio de fuerza pasa un poco lo mismo, ¿no? Que hay gente que dice, ostras, es que a mí las pesas pues no es divertido, no me lo paso bien, pues voy a intentar hacer otras actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me encuentro un poco motivada con las pesas, porque al final 10 años levantando hierros, oye, pues hay veces que estoy desmotivada, ¿no? Pues hacer actividades en grupo, hacer, no sé, crossfit, pilates, otros tipos de ejercicios en comunidad, ¿no? Que a veces estamos cada vez tan aislados, trabajando desde casa, que creo que también es una buena idea, ¿no? Y que no hace falta forzarse ni obligarse, ¿no? Que al final, oye, con tal que hagamos una actividad que nos lo haga pasar bien, ¿no?
creo que es también muy importante. Y para terminar quería hacerte una última pregunta, y es que si nos podías dar pues 2 consejos clave para ti a la hora de ser más longevos y buscar ya no solo vivir más, sino vivir con mejor calidad de vida. Bueno, yo siempre les digo a los pacientes que no soy la misma doctora que hace unos años. Yo también me he simplificado. Entonces, antes pasé de dar no sé cuántos medicamentos a no sé cuántos suplementos y ahora con el tiempo, bueno, me he dado cuenta que al final para mí es clave ir a lo básico. Es como de todo esto bueno que puedes hacer, decide qué cosas puedes aplicar y hazlas bien. Pero no vayas a las 15 que tienes que hacer. No, escoge 3 y hazlas bien. Y hazlas bien durante un tiempo. Seguramente durante un tiempo, cuando lo vayas haciendo, al cabo de un tiempo vas a encontrarte mejor y podrás aplicar la 4ª. Y así vas aumentando, porque lo que le pasa a la gente es lo que hablamos, que se van al extremo. Entonces yo quiero ser saludable, no voy a tocar los carbohidratos, voy a hacer 1 hora de ejercicio al día, voy a meditar. Es que no te quedan horas. Y a lo mejor la hora que quiero que te quede al día es para que no hagas nada. O que hagas algo que te apetezca mucho, como tocar el piano, leer un libro, ir a pasear al perro. Es igual, es como, para mí, volver a lo básico cada vez es más clave. Y expectativas realistas. O sea, esto para mí es súper importante. Y bueno, al final para mí es súper importante la comunidad. No hace falta tener una comunidad que te rodee de 100 personas, aunque solo tengas 3 personas que realmente se preocupen por ti, que te quieran un montón y que tú los quieras a ellos, y un motivo. De hecho, muchas veces los pacientes que tengo con depresión les digo, pero ¿qué motivación tienes tú en la vida? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace levantarte por la mañana y decir, allí voy, ¿no? Empiezo el día? No tienen. Entonces, para mí, tener un motivo que te haga despertarte por la mañana y una comunidad que te anime a poder hacerlo realidad es clave. Pues 100% de acuerdo. También uno de los puntos, ¿no? El primero, precisamente está muy relacionado con esto y es, diría, quizá el conocernos más, ¿no? Y a veces suena como un poco, bueno, pero es que yo no tengo tiempo, ¿no? De parar y digo, ostras, yo he visto gente desde los 16 años hasta los 70 o los 80 que han cambiado de rumbo 1, incluso 2 o 3 veces, ¿no? Y que yo sé que muchas veces pues uno quizá no ha podido estudiar lo que ha querido cuando era joven, ¿no? Que no tiene las posibilidades y que más adelante ha decidido cambiar de rumbo, ¿no? Y que creo que nunca es tarde y que nos tomamos, creo que pensamos que no tenemos el poder de realmente cambiar donde estábamos, ¿no? Entonces creo que está bien parar de vez en cuando nos sentimos con ansiedad, con estrés, que algo no va bien, y decir, ostras, ¿qué es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Que muchas veces leemos estos, yo, no sé, yo en la juventud, cuando, bueno, la juventud como si estuviera aquí, ¿no? Pero hablo cuando yo iba al colegio, pues nunca me han planteado, nunca me habían planteado qué es lo que quieres hacer tú de verdad, ¿no? Es como, bueno, pues estudia, saca la mejor nota, sácate, ¿no? Este título, el mejor currículum, pero nunca me han preguntado qué es lo que realmente me hace ilusión ser, ¿no? O que existía la posibilidad de emprender un negocio propio. Entonces creo que eso, no sé por qué razón, ¿no? Realmente creo que no se transmite y crecemos con el pensamiento de que, bueno, pues con el piloto automático, ¿no? Que decidan por mí sin yo tomar las riendas, y creo que está bien poder parar de vez en cuando y decir qué es lo que realmente quiero, hacerme mi amiga, ¿no? No luchar contra ti y machacarse, sino en decir, vale, y no pensarnos, ¿no? Que somos una máquina. Yo decía que era Superwoman, ¿no? Me pensaba que era Superwoman en su día y acabé acabando pues en una depresión por abusar de mí misma, ¿no? De obligarme a hacer cosas y no parar, porque pensaba que así pues era como tenía que ser y punto, ¿no? Entonces pienso que es importante el conocerse más, saber qué queremos, intentar alinear y tomar el control, las riendas de nuestra vida para poder hacerla a nuestra manera, ¿no? Dentro de lo que podamos y vivir acorde con pues lo que vibra con nosotros. Y bueno, ya pues al final yo creo que ya lo hemos repetido, ¿no? Pero para mí, insistir, si tengo que elegir pues uno de los pilares, ¿no? Por supuesto el emocional, pero para mí el movimiento y en grupo sobre todo, ¿no? Por ejemplo, a mí el baile realmente es lo único o de las pocas cosas, ¿no? Que me saca y me conecta muchísimo conmigo misma y ayuda a calmar mucho mi sistema nervioso, y pienso que combinar movimiento con un círculo que te apoye y que te sostenga y en el que, no sé, disfrutar, ¿no?
porque hemos venido aquí para pasárnoslo bien, ¿no? No para estar todo el día con preocupaciones, cumpliendo, trabajando 50 horas, cuanto más, ¿no? Y creo que nos hemos olvidado de darle importancia al pasártelo bien y disfrutarlo, que venimos aquí de paso, ¿no? Compartiendo con la gente que nos rodea, y creo que eso también es muy importante para una buena longevidad. Y si me permites, María, quería darte las gracias por contar conmigo hoy y decirte que me quito el sombrero porque soy muy fan y te admiro mucho y estoy alucinada de todo lo que has conseguido y que todo lo que haces lo haces muy bien. Muchas gracias. La verdad que nos conocemos de hace nada y... Jo crec que val la pena, ja que les tenim a les dues aquí, si algú té alguna pregunta. Hola, bona tarda. Mira, m'ha agradat molt, us felicito, perquè veure gent tan jove, per mi, esclar, que en tinc més de 80, doncs fa molta il·lusió que us preocupeu per la vida llarga, que, esclar, a la gent gran com a mi això ens afecta, evidentment, no? I el que trobo a faltar potser és la veu d'una persona gran, ja que parleu de la piràmide de la longevitat, potser alguna persona gran en aquesta taula rodona hauria estat bé veure el punt de vista de quan es tenen més de 80 anys, la vida vista als 80 anys, perquè també té la seva gràcia i té el seu encant. I penso que val la pena que realment tinguem ànims i alegria i ganes de seguir vivint quan es tenen més de 80 anys. És més fàcil quan se'n tenen 30 que no pas quan se'n tenen 80. Però penso que aquí hi ha molta gent gran que estaria disposada, no sé, a participar en aquesta taula rodona i a pensar que realment val la pena cuidar-se tot al llarg de la vida per poder arribar als més de 80 anys en bon estat, amb ganes de viure, amb alegria i amb bona salut i fent exercici. I us agraeixo molt tots els consells que ens heu donat, que em sembla que són bàsics per tenir una vida llarga. Moltes gràcies. Doncs sí, amb tota la raó, moltes gràcies per la intervenció, i és una cosa que jo insisteixo també moltes vegades, que jo ho veig amb la gent gran i també amb familiars, que sembla com que a partir dels 70, escolta, una pastilla i ja està. I dius, ostres, però si ens queden encara moltíssims anys per viure, perquè no insistim també en canvi d'hàbits, en exercici físic, en fisioteràpia, intentar guanyar aquesta mobilitat i no només dir, antiposar pastilles, que és el que passa, i tenir efectes secundaris de tot tipus, pensant que, ostres, potser moltes vegades amb canvis dietètics i d'exercici físic podria millorar molt, i penso que també el que comentes és molt interessant del mantenir la il·lusió, i que, ostres, jo veig precisament la gent gran que veig amb més bon estat de salut, doncs els veig gent que, ostres, i que quan ja s'han jubilat mantenir una il·lusió per alguna cosa, doncs escolta, ajudar en una casa de beneficència o a un refugi d'animals o estudiar una nova carrera. Escolta, jo vaig fer un any de biomedicina, que no vaig continuar perquè amb l'empresa i tot era impossible, però hi havia un home de quasi, que tenia pràcticament 70 anys començant la carrera, dius, per què no? Al final, per exemple, mira, doncs el pare també del Víctor, que el tinc per allà, també jubilat i a la universitat, a l'escola d'adults, i entrenant com un toro de fort, que està superfeliç. Llavors jo crec que és superimportant el seguir mantenint l'il·lusió i tenir algun projecte en el que participar i mantenir aquesta connexió social. I també crec que és molt important que la societat també els hi doni un lloc. Penso que la gent gran cada cop se'ls aparta més, fan nosa, i això s'ha de canviar ja. Penso que és molt important. Yo volia preguntar, lo diré en castellano, ¿por qué este rechazo, esta distancia hacia la nutrición desde la medicina convencional en Occidente? ¿Por qué en otras partes del mundo no nos hemos distanciado tanto de la nutrición y se sigue viendo como algo esencial
en el día a día, y aquí en cambio pues hablabais de que la nutrición muchos médicos lo ven como algo secundario o como algo que va aparte o incluso un poco de pseudomedicina. ¿Y por qué en otras partes del mundo, por ejemplo, en medicina tradicional china, pues la nutrición es algo súper importante? En muchas partes de Latinoamérica también. ¿Y por qué hay aquí este rechazo? ¿Qué creéis? Contesto. Yo creo que en la medicina de Occidente hay mucho ego. Entonces, como en la carrera no hay prácticamente estudios sobre nutrición, de hecho yo ni la recuerdo la asignatura, la tuvimos, pero creo que fueron 4 horas. Entonces, si en 4 horas de 6 años de carrera no aprendes nada de nutrición, acabas pensando que no es nada importante, ¿no? Luego te vas al hospital y a un paciente que está ingresado por una úlcera gástrica le traen un café cada mañana, ¿no? Entonces, no acabas realmente viendo la importancia que tiene esto, a no ser que tú misma digas, bueno, algo falla, ¿no? Normalmente o lo aprendes por los pacientes o lo aprendes por una experiencia de salud propia, que normalmente casi todos los pacientes, bueno, casi todos los doctores que nos dedicamos a integrativa hemos tenido una historia personal que nos ha hecho abrir un poco, ¿no?, la mente y ver que hay más que lo que nos han enseñado en la carrera. Sí, porque además te das cuenta, o sea, por ejemplo en Indonesia, ¿no?, donde yo vivo, de pasar el dengue, ¿no?, y la recomendación del médico de ahí fue, bueno, toma un poco de cúrcuma, un poco de N-acetilcisteína y miel, de própolis y una dieta saludable, proteínas. Y claro, yo sí. Digo, estoy flipando con una clínica random del medio de ahí de Bali, me esté recomendando el médico esto, ¿no? Entonces, bueno, no puedo saberlo, ¿no? Es difícil saber el por qué esta medicina ha derivado aquí. Entiendo porque también, bueno, pues imagino que habrá ciertos intereses en el sentido de que se ha vuelto muy farmacocentrista, ¿no? Y funcionamos muchas veces con diagramas de flujo y al final, bueno, pues si se estudia, ¿no?, con esta metodología, imagino que nos olvidamos, ¿no?, de que al final son muchos factores los que influyen, y a la hora de hacer estudios también es algo que yo he reflexionado estos últimos años, que al final, claro, que son súper importantes y es, o sea, sin estudios es muy difícil justificar nada, ¿no? Pero al final cada persona es un contexto diferente, o sea, al final tú quizás eres una persona que tiene, por ejemplo, ¿no?, endometriosis, no sé, y vamos a inventarnos un problema renal, pues tu tratamiento no va a ser el mismo que otra persona pues que tiene endometriosis, pero tiene algún problema, pues no sé, depresión y a la vez con un problema digestivo. Entonces, claro, es muy difícil realmente hacer un protocolo exacto clavado para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco esa visión y que ojalá, que yo creo, es cierto que cada vez veo más profesionales interesados, ¿no?, en la salud. De hecho, pues me ha pasado, ¿no?, en tratamientos, por ejemplo, a familiares con mis hermanos, de hacerle tratamiento integrativo, que la pediatra se interesara mucho en el tratamiento. Y bueno, de hecho también tengo familiares, ¿no?, que su misma médica de cabecera en la pública ya le ha pedido un test de SIBO y le da importancia a la nutrición. Entonces yo creo que hay que dar esperanzas y también, ¿cómo decirlo?, creo que también hay que insistir por parte de los profesionales y también nosotros en que haya más profesionales de nutrición en los centros sanitarios y más tiempo, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, en 5 minutos es imposible atender a un paciente y cambiarle la alimentación y hacerle un programa integrativo porque no da tiempo, ¿no? Entonces creo que es... Lo que pasa que sabes tú que también hay nutrición y nutrición. Entonces, aquí hay un tema. No, realmente yo sí tengo esperanza, realmente estoy prácticamente convencida que esto cambiará, porque van a ser los pacientes los que van a hacer que cambie, no nosotros, ellos, porque cada vez tengo más pacientes que cuando van al médico se lo explican y si el médico no lo escucha, no, escúchame, ¿no? Te estoy contando esto. Entonces, realmente yo creo que son los pacientes y la demanda de hazme caso, no creo que si me como un donut yo esté igual de salud que si como una ensalada y son cosas que la gente es lista y la gente ve cosas que el médico no, entonces insisten y yo creo que gracias a esto cambiará, pero bueno, necesitamos un poco más de tiempo. Sí, y no restarle importancia, es decir, se ha centrado mucho el estudio científico en metaanálisis, estudios, ¿no?, pero ¿dónde está la experiencia, ¿no?, la experiencia clínica? O
O sea, ¿dónde está lo que ve el médico y lo que le explica al paciente? ¿Dónde ha quedado esto? ¿No? Antes los médicos de familia muchas cosas las aprendían porque, ostras, a este paciente le ha pasado esto y tal y cual y lo aplicaban. Y de aquí ha habido muchos avances médicos gracias a esto, a lo que yo he visto. Y ahora esto parece que ya no funciona porque no hay un metaanálisis detrás y 3 millones de euros gastados en ese estudio, ¿no? Entonces, a la que vuelva esto, volverá, ¿no? Saldrá un poco el poder integrativo en la medicina, que sí que creo que pasará. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Molt de moda la medicina natural, me'n recordo, a casa teníem tots els llibres de la medicina natural i no sé què. Penso que, bé, hi havia coses que estaven molt bé en la medicina natural, francament, i que potser es podria integrar en la medicina convencional, potser. No ho sé, vosaltres què en penseu? Sí, és el que comentava, que jo crec que el problema és que hi ha aquesta divisió, no? Com si fessis una medicina natural, doncs estiguessis en contra de la medicina convencional. I llavors jo crec que és el que comentava abans, que no hi ha d'haver-hi una divisió, sinó una integració, no? Escolta, si toca fer un tractament de càncer, toca fer una quimio, doncs escolta, fes-lo, però també fes exercici físic, que s'ha demostrat que ajuda molt en el tractament i en la supervivència, i que combina-ho també amb alimentació i potser algun suplement que potser amb l'oncòleg no, pots combinar i que pot anar molt bé. Llavors jo penso que és aquesta integració i no si ets de medicina integrativa i et donen un antibiòtic, no, jo no m'ho prenc, no? O si et donen un antiinflamatori perquè toca. Doncs jo crec que el que cal és aquesta integració i que no hi hagi aquesta divisió o aquesta lluita, no? Escolta, cadascú té el seu moment, el seu lloc, i jo crec que ens podem respectar tots i combinar a la vegada. Sí, realment no acabo d'entendre molt bé d'on ve aquesta oposició a extrems, ni d'un cantó ni de l'altre. De fet, jo no soc gens extremista i penso que l'equilibri, igual que parlàvem de l'equilibri a nivell de la dieta, per mi també és un equilibri entre quan necessites realment un antibiòtic, una operació o una visita a urgències, o quan realment amb canvis nutricionals, amb aloe vera, amb tal, pots millorar. Abans has dit que quan vas anar a Indonèsia has dit que et va sorprendre, no? Però clar, són països del tercer món i són països que no tenen diners per la població. Llavors sí que poden pagar-se una cúrcuma, però no es poden pagar un medicament, que al final els medicaments nosaltres potser paguem €1, però el que paga el país a nivell de que són els impostos que nosaltres paguem mensualment, aquell paracetamol a nosaltres ens costa €1, però realment costa 15. No? Llavors no tenim consciència dels diners que es posen en tots aquests fàrmacs. Llavors què passa? Que els països que no tenen aquests diners per posar en els fàrmacs doncs recorren altres coses que moltes vegades són igual d'efectives. I de fet jo he utilitzat tintures herbals per tractar infeccions sistèmiques, que vol dir infeccions que arriben a la sang i de bactèries resistents que no havien funcionat els antibiòtics i que es requeria antibiòtic endovenós, i ho he tractat amb tintures d'herbes i la bactèria se n'ha anat. Vull dir que realment es pensa que potser quan és una cosa que ha de ser molt potent hem d'anar a l'antibiòtic, però és que moltes herbes són més potents que els antibiòtics i probablement serà el que ens salvarà el 2050 quan hi hagin tantes resistències, i potser llavors els metges es veuen obligats a començar a aprendre com funcionen les tintures herbals perquè els antibiòtics no els hi funcionaran. I a més que es veuen plaques de Petri, amb antibiogrames que es fa a vegades amb tintures, amb herbacis, i que es veu realment una reducció i una eliminació del patogen, no? I hi ha moltíssims estudis. Vull dir, jo abans de donar qualsevol herbaci me'n vaig a PubMed, o sigui, faig una recerca i miro si realment han sigut efectius o no, i n'hi ha. Vull dir que no és cap invenció, no? Que hem tret la informació de l'herbolario, de la boticària, de no sé què, sinó que realment hi ha molts estudis fets amb suplements, no? I escolta, bons professionals i mals professionals n'hi ha tot arreu, no? Vull dir, és per suposat que podem trobar tant a integrativa com a tradicional en professionals que no han fet bones pràctiques. No cal ficar-lo tots al mateix sac, no? Però el missatge final una mica és aquesta, que el que jo crec que cal buscar és aquesta integració i el complementar les dues teràpies. Hola,
Bueno, us volia agrair tota la feina que feu, això el primer de tot, perquè em sembla essencial, o sigui, em sembla que és un canvi del que no sé si som plenament conscients, però és importantíssima la vostra feina. I una mica en relació a el que comentàveu d'aquesta sobreinformació que tenim, una mica fins i tot contradictòria, que al final és un món en el que t'acabes perdent totalment, i hi ha tantes coses que precisament dius, ostres, què és veritat, què és una enganyifa, al final és molt caòtic, i em preguntava una mica com una persona, com la majoria de nosaltres que no estem formades amb aquest tipus de món, com podem crear-nos un bon criteri i aprendre a distingir, per exemple, no sé, ara penso per exemple en l'homeopatia, de dir, ostres, sí, no, jo no tinc ni idea, jo no estic formada amb això, no sé fins a quin punt hi ha gent que em diu que sí, gent que em diu que no, i en general amb molts remeis que es venen com la solució a tus problemes, haz esto y vamos a muerte con ello. No sé, em faig una mica la pregunta de realment on està la veritat o com podríem nosaltres orientar-nos bé en una selva immensa de coses contradictòries. Sí. Realment és l'Amazones. Jo et diria que fugis de qui et digui que allò és cert i només allò et salvarà. O sigui, quan vegis una opinió extremista, fuig d'aquella persona. Crec que això seria una cosa que és com més fàcil de veure, no? Perquè això ho pots enganxar de seguida. Qui et digui que aquell tipus de dieta és la que li anirà bé a tothom, ja te'n pots anar a una altra pàgina, perquè aquella segurament ja no tindrà massa raó. Sí, totalment, o sigui, i més ara, no?, que hi ha aquestes modes de que només hi ha una única manera, no?, i al final, o sigui, jo en un mateix dia puc entregar un planning vegà com puc entregar un purgament gairebé carnívor, no? Llavors jo penso, no diré, escolta, soc l'única que ho sap fer, no, segurament, jo he fet arròs, tu has fet arròs, tots hem fet arròs en nutrició, no? Però jo penso que al final un bon professional és el que s'adapta tant al que li va per aquella persona com al que emocionalment decideix menjar, no?, i adaptar-te en aquesta persona, i a nivell de tècniques també és el mateix, no? Vull dir, hi ha moltes eines, homeopatia, PNI, etc., alguns amb més evidència que altres, no? I a vegades és complicat i tens gent que, ostres, els ha funcionat molt una teràpia, els ha funcionat molt una altra, vull dir, al final també molt depèn de cada cas, no? Però el que deia, jo penso que al final un bon professional és el que integra, no?, el que té en consideració diversos tipus de teràpies i et sap donar la més adequada i no que només defensi un producte. Ara hi ha moltes marques piramidals que et venen com el suplement, la marca, i com bé això també sospita perquè moltes vegades hi ha interessos econòmics també darrere. Llavors jo penso que el que diu això, una persona que només defensa un tipus de teràpia, un tipus d'abordatge, un tipus de dieta i un o dos suplements, que ahir no és. Sí, ahir no és perquè llavors tots estaríem superbé, no és el cas, per la qual cosa no vaig cap allà. Però amb el tema de l'homeopatia, per exemple, jo crec que moltes vegades el que passa és que ara mateix no tenim els coneixements per entendre coses que segurament els tindrem en un futur. I en el tema de l'homeopatia crec que hi ha un tema amb la física quàntica que no som capaços encara d'entendre perquè potser els nostres coneixements no arriben a aquest nivell, no? Però hi ha un tema d'energia, un tema energètic tant amb l'aigua com amb la llum, que són coses gratis, que poden ajudar moltíssim, que no t'has de pagar, no t'has de gastar mig sou en suplements i que realment bevent aigua de qualitat i seguint el ritme circadià, que també en parles al llibre de la llum, pot ser molt més terapèutic que moltes altres coses. És com intentar una mica recuperar aquella lògica que hem perdut amb aquesta hiperinformació, saps? Tot això que sabien els nostres avis que nosaltres hem oblidat, que anem pel camp i no sabem ni quines plantes són, es poden menjar i quines no, com podem utilitzar això per fer una tintura. Totes aquestes coses que em fa tanta pena que haguem perdut, doncs et diria una mica utilitza la lògica i quan vegis algú que és com el gurú de qualsevol cosa, ves direcció contrària. Una última pregunta aquí i ja està, ¿vale? Jo volia dir personalment que estic supercontenta d'estar aquí i molt orgullosa de tu. I tenia una pregunta personal per les dues.
si tinguéssiu l'oportunitat de demanar un desig, quin seria? La meva amiga i la que m'ho posa més difícil. Doncs sincerament, molta salut per tota la meva família, de veritat que sí. Al final, són la gent qui m'ha acompanyat, no? I que ha estat al meu costat i no m'agrada gens veure patir, no? Aquí estan al teu voltant. Bueno, amics i familiars, així que sí, desitjaria que, i tots vosaltres, no? Per suposat, però al final molta salut, no? Perquè, ostres, el viure amb patiment i passant-ho malament, jo crec que és el més dolorós, no? Com pot veure, i això, desitjaria que això que no passés. Que bonic. I això és com una mica com el certamen Miss Universo, que els hi fan aquesta pregunta. És com ara què? No m'ha donat temps de preparar-me. Bueno, jo diria que crec que el món canviaria molt si tots miréssim les coses des de la lent de la compassió i l'amor, més que de l'enfado i la ira, perquè crec que fa uns anys noto aquest canvi energètic a nivell de la població i sembla que estem enfadats, estem decepcionats, estem tristos i m'agradaria que si poguéssim canviar això i començar a estimar més i a ser més compassius i no jutjar, el món seria un lloc molt millor. Gràcies a tothom per haver vingut. Ara la Maria signarà llibres a qui vulgui. Això, gràcies a tothom per haver vingut i gràcies a vosaltres, com no. La Maria signarà llibres a qui el vulgui tenir dedicat. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.